8:43 del matí, l'endemà que Societat Civil Catalana hagi reunit a Barcelona milers de persones en contra de l'amnistia, ens visita l'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas. Què tal? Bon dia. Bon dia, què tal? De seguida parlem d'aquesta manifestació, però deixem començar demanant al allò una valoració del que està passant a Israel, a Gaza. Quin paper creu que hauria de tenir Europa, Espanya i l'OTAN en aquest conflicte? Bueno, Europa ya ha dejado muy claro en numerosas ocasiones cuál es su posición al respecto de la situación en Israel, en Palestina. Pero lo que ha vivido, lo que se ha vivido en los últimos días es otro nivel. Es decir, un conflicto latente, hay una solución encima de la mesa, que es la solución de los dos estados, que siempre está ahí. Es decir, parece que es la solución final, muy complicada, con un gobierno, con unos diferentes gobiernos israelíes que no han avanzado en esa posición. Pero lo que es cierto es que lo que ha pasado en estos últimos días va más allá, es un atentado terrorista de una magnitud extrema, las imágenes, la violencia es estremecedora y en este contexto determinadas declaraciones pues son muy cuestionables. Al menos yo personalmente las cuestiono totalmente. Es decir, las imágenes que se han visto, la violencia tan atroz, eh, nos lleva a analizar lo que está sucediendo ahora mismo en Israel desde una perspectiva que ahora mismo tiene que analizarse en lo que está sucediendo. El contexto, ya sabemos que es una situación histórica que debe resolverse y debería resolver desde la negociación, desde el cumplimiento de los diferentes acuerdos, pero yo creo que eso ahora mismo ni siquiera de fondo, ¿eh? Porque yo creo que las imágenes son estremecedoras y todo lo que se ve. Hemos visto todas las declaraciones de los últimos días, algunas de ellas que yo mismo he calificado como absolutamente detestables. Porque si tuviésemos cualquiera de nosotros un hijo o una hija, y hubiera sucedido lo que ha sucedido y la viéramos en esa situación, cualquier tipo de comentario que se ponga al margen es ahora mismo obsceno. Pensa en algun dirigent en concret, en algú? Sí, una buena parte de los dirigentes de Podemos, totalmente. Mm. Anem a la manifestació d'ahir a Barcelona, vostè hi era. No sé si considera que la xifra d'assistents respecte a les seves perspectives va quedar per sobre, per sota. Abans dèiem, són moltes persones, però són menys que les de la manifestació del 2017. Sí, en general hay un menor nivel de movilización en la sociedad catalana y eso lo hemos constatado en las diferentes movilizaciones organizadas por la Asamblea Nacional de Cataluña, el último 11 de septiembre, pero en general las movilizaciones que han sido convocadas en protesta, en rechazo, estas siempre tan constructivas, ¿no?, y tan convivenciales que hace el separatismo catalán, pues ha habido un nivel de movilización mucho más bajo. Hombre, yo no sé si son 50.000 o 300.000, pero ver el Paseo de Gracia lleno de personas que estaban defendiendo, yo creo que el eslogan de la manifestación eh, era la segunda parte del eslogan, ¿no? Porque yo creo que no cabía, era demasiado grande, ¿no? Que es decir, eh, básicamente esas miles, decenas de miles de personas se manifestaban en favor del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley. Y por lo tanto en contra de la amnistía y en contra del referéndum o de la autodeterminación, ¿no? Pero lo que era muy evidente es que todo el mundo que estaba allí, desde perspectivas ideológicas diferentes, quería salir a la calle para evidenciar que una vez más aquellos que hablan de Cataluña no hablen de Cataluña cuando se refieren a los separatistas solo. O que no interpreten lo que pasa en Cataluña en la clave de lo que algunos quieren solo, sino que Cataluña es plural, es compleja, es heterogénea y tiene una parte importantísima, mayoritaria de la población, que no quiere que se jueguen con sus derechos. Mire, yo o sea, en voluntades, deseos, los tiene todo el mundo. El problema es cómo se convive, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la democracia, ¿no? Define unas reglas de juego colectivas que tenemos que respetar. Y eso es lo que garantiza la convivencia, eso y el cumplimiento de la ley. Si no, esto sería la jungla. Si cada uno hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y porque considera que tiene razón, pues esto, ¿cuál es el límite de esto? Por lo tanto, que haya ciudadanos, a mí no es hacer la pregunta al revés, sino la reflexión al revés. ¿Cómo es posible que en el año 2023 tengan que salir decenas de miles de ciudadanos de Cataluña a decir, por favor, no se amnistíe a unos señores que cometieron gravísimos delitos en el año 2017, digamos, como corolario de un proceso, que después continúa el 19, pero que venía de atrás? ¿Cómo es posible que se amnistíe a aquellos que dicen que van a volver a cometer los mismos delitos o a volver a tensionar y a estresar y a romper la sociedad como lo hicieron? ¿Y cómo podemos caer en ese marco de referencia simple y llanamente porque haya un señor que necesita 7 votos? Porque yo escuchaba antes al querido contertulio de la mesa diciendo que había que pasar pantalla, ¿no?, que esto era una pantalla nueva, que eran pantallas antiguas, o pantallas antiguas de que de 3 meses.
O sea, lo que ayer defendían decenas de miles de catalanes en las calles de Barcelona era lo mismo que decía el gobierno de Sánchez hace 3 meses, bueno, o 2. El, Lo mismo. el que passa que, fixi's, Bueno, no vostès... vi la manifestación, no sé, un cambio epifánico, ¿no? Han visto a la Virgen ahí, la Virgen de la Amnistía, ¿no? Y se han convertido en fin. Vostès parlaven dels indults com una infàmia, atropellament a la democràcia, una humiliació. Ujú. Com explica Bueno, y que... mucho más que eso, ¿eh? Sí, 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 per Sí, agafar sí. algunes de les que són a aquesta hora... Que se puede decir en horario infantil. Per això li dic, clar, com s'explica que els partidaris d'aquesta via sumessin un 73% dels vots a Catalunya a les últimes generals, mentre que els ¿Quién era el contraris només un partido? 20%? Perdona, ¿quién votó en Cataluña hablando de la amnistía? Partit Socialista de Ah, Catalunya. sí, ¿dónde ponía? Perdón, pero no, pero a ver, es que yo si quiere usted mezclemos, hablemos de frutas y mezclamos peras con manzanas, No. me parece fenomenal. Parlem Yo, d'infàmies, atropellaments a la sí, democràcia, no, pero es que los humiliacions... indultos lo eran, pero el coste del I indulto... llavors, No, claro, i no, els ciutadans llavors, no, perdone. que No. 3 de cada 4 avalessin aquella via, Pues mire, ¿qué vamos a hacer? Es que la mayoría no tiene siempre la razón. Y escúchame, las reflexiones acerca de cuáles son las consecuencias de eso. Mire, yo los indultos los calificaba de exactamente la misma manera de la amnistía, con una diferencia. El indulto, ustedes ya lo saben, es un debate que se repite, no, se repite, se va a repetir como un mantra. Es decir, el indulto no elimina el delito, ¿eh? Lo que elimina es la condena. Pero el indulto, en el fondo, es una prerrogativa, yo creo, excesiva, yo creo que extemporánea, que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Pero el coste y la decisión, y para lo bueno y para lo malo, corresponde a quien lo da, ¿verdad? Bueno, entonces, eso a mí, personalmente, considero que indultar, o sea, utilizar la figura de indulto a aquellos que no se arrepienten del delito y que amenazan con volver a hacerlo, no hay ningún ciudadano español, ninguno, que esté en prisión, ninguno, que anunciando que va a salir de prisión y cometer el mismo delito por el cual fue condenado, a ninguno de ellos se les hubiera indultado, a ninguno. Y entonces me dirá usted, ¿por qué tienen que ser algunos políticos tener más derechos que otros ciudadanos? Pero ¿en qué democracia vivimos donde asumimos como normal que unos ciudadanos, por el hecho de tener magistraturas públicas, de ser electos, tienen más derechos que los ciudadanos que les pagan la nómina? Pero ¿cómo podemos asumir como normal esa abyección moral que atenta contra los principios nucleares de una democracia, que es la igualdad ante la ley? Pero ya asumimos eso con la esfachatez intelectual y argumental que la sustenta. Y ahora volvemos, eso sí que hemos pasado la pantalla de la abyección argumental. l'indult és legal, es fa servir, s'ha fet servir tota la vida. Perdone, el indulto es legal. Sí, claro, es ilegal. De fet, en gent corrupta Bueno, s'ha fet servir... Perdone, bueno, cuando usted me ponga, bueno, a mí no me lo va a poner porque no me lo va a poner, pero cuando alguien me enseñe un indulto a un señor que esté, o una señora que esté cometiendo o que esté cumpliendo condena por cometer un delito, que anuncie públicamente que ni se arrepiente de lo hecho, es decir, no hay contrición, y que anuncia que va a volver a cometer ese delito. O sea, si usted me enseña un solo ejemplo, pero es igual. Y aunque fuese así, el hecho de que esto se haga a políticos, un pacto entre políticos, pero no porque uno de repente se haya vuelto generoso, ¿no? Es que yo cuando veo ahora mismo en los análisis, no, es que claro, el Partido Socialista, Pedro Sánchez está utilizando la amnistía para conseguir 7 votos, punto. Por eso no habló de la amnistía durante las elecciones, ni antes. Bueno, sí que habló, diciendo que jamás lo haría, porque decía que era inconstitucional. Y no solo eso, sino que aparte era inmoral. Y el indulto exactamente igual. Los indultos fueron la consecuencia de una negociación política. Pedro Sánchez dijo, bueno, así como muchos les da igual lo que diga un presidente, que puede decir uno y lo contrario, sin que eso... Las editoriales son como los cardúmenes. Siguen el movimiento del pescado primero que se mueve, ¿no? Pedro Sánchez se mueve a la derecha, todos a la derecha. Pedro Sánchez a la izquierda, todos a la izquierda. Y siempre es detrás, follow the leader. Haga lo que haga. O sea, editoriales diciendo que el indulto era una figura... No. Que había que traer a Puigdemont a España para, por supuesto, juzgarlo, obviamente, y o condenarlo, ¿no? Perdón, y o no. Y condenarlo o no condenarlo, pero juzgarlo, ¿no? Un señor que se fuga del país, que tiene una orden de captura, que Pedro Sánchez, pero es que de verdad es que la hemeroteca es terrorífica para Pedro Sánchez, pero ¿qué pasa? Que da igual, porque la amnesia, o sea, la amnistía tiene una voluntad, busca la amnesia, ¿no? Una especie como de mesmerización, ¿no? Coge, yo le hago esto, le hipnotizo y le borro eso en la memoria, ¿no?
Vamos a borrar eso, como si no hubiera pasado, ¿no? Es que eso no pasó, no pasó, sí que pasó, y tanto. Yo cuando el otro día me decían, no, pero claro, es que esto no está por escrito. Digo, que no está por escrito, sí, hombre, sí. Tú te vas y te coges la sentencia del Supremo, te coges lo que escribió el presidente del tribunal, y eso es la historia. Alguna historia del futuro que quiere saber qué pasó en Cataluña, no va a tener que escuchar ni a Pedro Sánchez, bueno, a Pedro Aragonés no creo que escuche a nadie, ni ahora, pues el futuro menos todavía. O sea, a nadie de estos. Tendrá que irse a leer la sentencia. Eso, ¿qué pasó en Cataluña? Eso que dicen que no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Esto era broma, hombre. Esto era broma. Què va passar? Sí, ¿Qué pasó? perquè he vist que vostè ha parlat de cop pasó? d'estat. No, yo no. ¿Cómo que yo, Pablo? No, no. Es que o sea, la figura jurídica de golpe de Estado no está en nuestro ordenamiento, o mínimo en el civil. Pasó lo que pasó, por lo que se escondió. Sí, sí, por desobediencia y sedición. Pero eran otras cosas. Lo que pasa es que hubo ahí una actitud, yo creo, magnánima. No condenarlas por lo que fue, realmente, rebelión. Si Europa corregeix aquesta sentència, vostè l'acatarà i creurà que allò és la Es que història? nosotros... No, sí, mire, yo estudié historia, no he ejercido como historiador, pero lo he vivido. ¿Sabes la diferencia entre los que están en Madrid y los que estamos en Barcelona? Que nosotros vivimos lo que pasó aquí. Usted no, yo sí. ¿Usted por qué no lo vivió? Porque usted cuando salía a la calle no le insultaban por la calle. Ni tenía que volverse a su casa por la tensión que vivía cada día. Home, això no ho sap. Que no, yo sí que lo sé, tú no. Jo he sortit amb un micròfon de la cadena SER i han No, pogut sí, passar sí, coses. claro, sí, I m'ha vale, pogut insultar a la societat Son civil. exactamente lo mismo, hombre, claro que sí. Si aquí el conflicto lo provocamos los que lo sufrimos. Como decía Bolaños, ¿no? Pero- Este ser angélico, arcangélico, ¿no? Que decía, los nostálgicos del enfrentamiento. Hombre, debe ser que aquellos que sufrieron el enfrentamiento, que no lo provocaron, pero sí que lo sufrieron, son los que tienen nostalgia, son una especie como de masoquistas, ¿no? Políticos, que les encanta vivir en un contexto donde algunos se creen en la posibilidad, en la capacidad de robarle sus derechos como ciudadano y de hacerles un bullying social permanente y político, ¿no? Los catalanófobos, ¿no? Que decía Pere Aragonés, otro arcángel seráfico de la convivencia, ¿no? Llamar a más de la mitad de sus conciudadanos catalanófobos. Bueno, al menos no nos quita la condición de catalanes, como hacían antes, ¿no? Però Ahora ya simplemente odiamos Més de la Cataluña. meitat, per què? Més de la meitat? ¿Qué per qué? ¿Qué per qué? Més de la meitat. Perdone, Li torno la pregunta. perdone, 3 de cada 4. No, 3 de cada 4, perdóneme, usted me está haciendo trampas al solitario. 3 de cada 4 no estaban favorables a la amnistía porque 3 de cada 4 cuando votaron, primero que 3 de cada Dels indults, 4... Pero estamos, ¿en qué pantalla estamos? Home, però vostè els indults me'ls acaba de Pero definir com una pero infàmia, ¿en com qué- una en qué gravetat, pa- com un atemptat. yo le puedo definir a usted como yo quiera, porque yo tengo derecho a Aquí definir és eso on vull anar a parar. como quiera. Però no fas autocrítica? ¿Autocrítica de qué? Quan veu que 3 de cada Però- 4 però- votats però- de Ciutadans, Pero mentre que Ciutadans ve d'una tendència electoral, si més no qüestionable, no es van poder ni presentar les generals. no, perdón, en cap moment ha pensat- decidimos no presentarnos a las generales. Per què? Porque no quisimos. Perquè venien d'uns resultats pèssims a les Sí, municipals i Y autonòmiques. eso ¿me puede usted buscar cuál es el enlace con lo que me acaba de preguntar? Sí, li faig l'enllaç. Vostès venen de guanyar unes eleccions amb 36 diputats el 2017, Sí, ara bueno, tenen 4 al no, Parlament. está fenomenal que usted lo recuerde, porque casi nadie lo recuerda, y tampoco recuerdan que entonces el entonces presidente del Parlamento de Cataluña no nos dio la posibilidad de intentar formar gobierno autonómico, ¿no? Això és mentida. Inés Arrimadas va renunciar a Perdone, presentar-se a la bueno, investidura. lo bueno que tiene, o sea, lo bueno que tiene la radio. Bueno, la radio no, bueno, hoy en día todo se graba. Usted acaba de Sí. hacer una afirmación falsa. Inés Arrimadas no va voler presentar-se Perdone, perquè deia que no sumava. usted I el Partit Popular la va apretar per fer-ho. Usted debería saber cuál es el proceso en el cual se elige un candidato, Sí, ¿no? Usted lo sabe. hi ha una ronda de contactes, qui té més possibilitats de ser investit Así que, és proposat. ¿qué posibilidades tenía Feijóo? Feijóo més que Pedro Sánchez, segons a parer del rei, a parer del monarca. Para el monarca. ¿Pero usted se cree lo que está diciendo? Vostè creu O sea, que no? ¿Usted cree que realmente Usted- usted cree que el Uy, rey... uy, uy, uy. No, uy, 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 lo que está diciendo usted. ¿Usted se cree que realmente lo que pasa es que quien ha ganado las elecciones, en general, y sin tener los apoyos suficientes, tampoco los tenía en su momento, pues no sé quién acaba siendo presidente, ¿no? Pues el señor en Cataluña. Sin tener los apoyos en la fuerza más votada, no había una alternativa suficiente
en el otro lado, que es Pedro Sánchez, porque estaba discutiendo, pero desde luego no tenía los números para sí, pero se reconoció el propio Feijóo. Lo que pasa es que Tenia més por opcions. lógica, no por lógica, quien gana unas elecciones es quien tiene que intentar conformar gobierno. Porque imagínese, yo me creo el parlamentarismo, ¿sabe usted? Y Sí, entonces, en principio, uno cuando expone que quiere hacer, a lo mejor cambia, ¿no? O sea, tú puedes tener unas conversaciones previas, pero de repente cuando llegas allí, y el parlamentarismo en teoría es esto, ¿no? Para eso estamos en el Parlamento hablando, si no, ¿para qué vamos allí? ¿No? Tú puedes llegar allí y dices, mira, nuestro programa de gobierno en los próximos 4 años va a ser esto, esto, esto y esto. Y para esto pido apoyos para hacer esto y esto y esto y esto. Tú imagínese y dices, ostras, pues realmente lo que pensábamos a lo que se ha hecho pues cambia muchísimo. Y hubieras podido tener otra mayoría. Pues yo creo por respeto democrático. Pero ¿qué pasa en Cataluña? Aquello fue una anomalía. ¿Por qué? Porque era la primera vez que un partido claramente no nacionalista, no dispuesto al colaboracionismo, ganó unas elecciones. Y entonces eso fue una anomalía, tan anomalía que estuvo más de 2 años sin hacer la renovación de todos los órganos en general de gobierno de las instituciones catalanas, que eso era súper normal, ¿no? O sea, alguns portaven més anys, eh? bueno, Abans que arribés Ciutadans ja estaven allà pero enquistats. eso es normal, ¿no? O sea, Home, cuando eso però, pasa en el Tribunal però és per la victòria cuando, d'Arrimades. eso cuando pasa en el Consejo General del Poder Judicial, es una catástrofe democrática. Cuando pasó en Cataluña para que no hubiera representantes de ciudadanos en los órganos de gobierno del conjunto de administraciones públicas, entonces era estupendo, ¿no? Pues claro, es que es la doble vara de medir, ¿no? Esta moral asimétrica, ¿no? Lo que funciona bien. Pero volviendo a su pregunta nuclear, que no es de los indultos, porque la pantalla de los indultos no estaba encima de la mesa, porque podría estar si Pedro Sánchez dijera, mire, yo lo que voy a hacer es indultar a todo el mundo. Una vez serán juzgados, en el minuto 1, cuando entren en prisión, lo primero que haré, primer día, es indultar a todo el mundo. Bueno, eso es un tema, pero es que esto no es lo mismo. Esto es la amnistía. La amnistía no indulta al señor que cometió el delito, sino indulta el delito, que es algo muy diferente. Y lo que está poniendo es a los pies de los caballos a todos aquellos servidores públicos e instituciones democráticas que sustentaron la democracia frente a aquellos que la intentaban demoler. Yo recuerdo el 6 y 7 de septiembre, los días de la vergüenza que siempre están escritos en la historia de Cataluña, donde una mayoría parlamentaria derogó el estatuto y derogó la Constitución y con ello los derechos y libertades de todos los catalanes. Eso que tan normal se ve. Oye, escucha, no pasó nada. Las leyes habilitantes, eso era, oye, no, eso era una broma, no se intentaba hacer nada. Allò ja es va aplicar, però aquelles lleis. Pero escucha, entonces no pasó, ¿no? O sea, No, sí, va ah, passar no, una mica no, posem no, en pero el context, que a vegades fem servir paraules gruixudes, que efectivament Pero- vull dir, hi ha hagut pero- uns tribunals que han jutjat el que han jutjat. escucha, pero ¿por que- qué? ¿Pero por qué no se pero- aplicó? Per què? ¿Por qué no se aplicó? Per què? Porque tuvieron miedo. Por eso no se aplicó. A què? Porque les temblaron las piernas. Por a què? ¿A qué? A lo que les podría pasar. Claro, Judicialment. por supuesto. Home, però ja Por les supuesto. penes d'ara, déu nhi Claro, pero esas penas fue por el intento. Pero yo, de verdad, yo en serio, yo a mí me parece muy bien que la gente quiera vivir en Disneylandia, ¿eh? Esto es genial, pero la realidad no es esa. Y está muy bien que haya gente que quiera olvidar el pasado. Porque es cierto, los seres humanos muchas veces quieren olvidar aquello que fue traumático en su vida, porque realmente se sufrió mucho. O sea, aquellos momentos de estrés que provocaron que una parte importante de los ciudadanos de Cataluña sacaron sus cuentas corrientes de Cataluña, que provocó una ruptura familiar, de amistades, la tensión que se vivía en las calles, es decir, ese momento tan terrible que se vivió en Cataluña, ¿eh? No tan fantástico, tan terrible, ¿eh? Para todos. O sea, si aquí el problema es que todo el mundo sufrió eso, ¿eh? Sí. No estoy diciendo que aquí hubiera gente había gente que lo hacía animosamente, ¿no? Pero en el fondo es una tragedia colectiva. Lo que pasó en Cataluña es una tragedia. Tragedia social, política, humana, que todos hemos vivido y tenemos casos próximos. Ya no solo es político, es meta y prepolítico. O sea, si fuera solo un problema político, si esto fuera un problema político, tendría solo una resolución política. Pero el problema es que no es solo político. El problema es que el debate nuclear de esto es la identidad. ¿Qué se es? En los procesos de independencia, en los procesos de separación, en los procesos de ruptura, es suma cero. Si usted imagínese, es independentista, no lo sé, a lo mejor, ¿eh? Para que usted consiga todo lo que usted quiere, yo tengo que perder todo lo que yo tengo. Entonces, esa suma cero en las sociedades democráticas no funciona. Bueno, funciona mal, puede pasar, ¿eh? Pero funciona muy mal. ¿Por qué? Porque cuando alguien gana todo, el otro lo pierde todo. Entonces, la forma de gestionar eso en las sociedades complejas, en un contexto como lo vivimos como el de la Unión Europea, es justamente buscando resolver los problemas, pero con unos límites, con unas líneas rojas. Es decir, vamos a avanzar en resolver
problemas, ¿no? Conflictos políticos, porque la vida es conflictos, conflicto político, conflicto laboral, es conflicto. Vamos a encauzar esos conflictos de una manera en la cual no haya ganadores y perdedores absolutos, ¿no? Ese, digamos, que es el contexto mucho más sofisticado de las democracias liberales, ¿no? Cuando uno cree que con una mayoría más uno puede romper las reglas de juego y puede dar la vuelta a todo el entramado político, legal, administrativo que ordena la vida, cuando uno cree que eso pasa, ¿sabe dónde pasa eso? En ningún sitio del mundo. Es un debate muy viejo, es el debate Kelsen-Smith. ¿Quién define las mayorías? ¿Cuáles son los...? Pero aquí, como todo se banaliza, el otro día vi una viñeta del Roto muy buena que se refería a Hannah Arendt y decía: la banalización del mal está muy mal, pero la banalización del bien, cuidado con la banalización del bien. Cuidado con lo de los argumentos estos simplones, ramplones, que pueden funcionar muy bien en Twitter, pero que en el fondo están cargados de argumentos tóxicos y peligrosos. La convivencia es una cosa demasiado elevada como para estar todo el día con ella en la boca. La convivencia se tiene que respetar. Y se respeta cumpliendo la ley en una democracia liberal. Quien incumple la ley y amenaza con volver a romperla, cuidado con él. Por supuesto, todos los adjetivos que usted decía, cortos se quedan. Vostè ha parlat amb Carles Puigdemont, que és company seu a l'Europarlament en Ni he aquests anys? hablado ni tengo ninguna intención de hablar. I no és bo que gent ¿Y amb yo? postures tan enfrontades puguin parlar? Pregúntele a Puigdemont si va a venir a hablar. Usted cuando, no sé si entrevista a Puigdemont, usted cuando, si le entrevista a Puigdemont, pregúntele si me ha venido a hablar a mí. Yo tengo que hablar con Puigdemont. Dígame. No és bo que parlin persones, líders polítics, amb opinions Cuando usted tenga a confrontades? Puigdemont, se lo pregunta. Home, però avui el tinc a vostè, eh? Pues yo le digo, yo no tengo nada que hablar con Puigdemont. I em diu que això és bo. Ara parlàvem això de trobar punts de Yo trobada. cuando Puigdemont venga, se entrega a la justicia, yo con un prófugo de la justicia que llevó a Cataluña prácticamente al precipicio, al abismo, ¿hablar de qué? Que decirle, bueno, espero que te detengan. ¿Qué quiere que le diga a Puigdemont? Yo creo que por respeto, yo en general, mire, yo por ejemplo con Comín sí que hablo, ¿no? Antonio Comín. Amb Comín sí. Sí, bueno, pues Comín es más afable y Comín lo conocía de antes. Claro, es que Comín tiene una larga trayectoria política, también que se ha movido bastante, y lo conocía de su etapa, bueno, socialista, del entorno socialista, ¿no? Entonces, la verdad que conozco. Yo a Puigdemont lo había conocido en el Parlamento catalán cuando estaba como alcalde de Girona. Pero la verdad es que había cruzado con él, crucé una conversación, no crucé más, pero no tenía ningún tipo de relación con él. Entonces, si no tengo relación, y aparte lo que deseo es que vuelva a España para que lo juzguen y lo condenen, pues usted comprenderá pues, que tampoco tengo una especie de interés. Pero bueno, es una pregunta que me hacen siempre y yo siempre digo, bueno, pregúntele usted cuando vea. Pues que después usted conmigo digo, mira Jordi, quiero hablar contigo. Y no se preocupe que yo educadamente, cortésmente, me sentaré y leeré lo mismo. Yo recuerdo que estábamos un día con Comín, cuando tomaron posesión como eurodiputados, tuvimos una entrevista con Jordi, con Mónica Terribas. Sí. Estábamos estamos así delante. ¿Cómo estamos? No sé si nos ven, no creo que nos vean los, Sí, també hi ha los oyentes. Bueno, sí, pues estamos más o menos así, ¿no? Una mesa por medio, pero muy cerquita. Y me acuerdo que Mónica me preguntó, Jordi, ¿tú qué tienes ahora aquí a Toni? ¿Qué le dirías? Pues yo le dije, pues mira, ¿qué le diría? Pues que espero que lo detengan, que lo procesen y que lo condenen. Y me dice, ¿pero cómo le puedes decir esto a un metro? Digo, pues tú me has dicho que le diría, pues esto. ¿Por qué? Porque considero que debe ser procesado, debe ser condenado. Y me sabe mal, porque en el fondo son personas y yo no les deseo mal a nadie, de verdad. Y es que me parece, te repito, es una desgracia. O sea, todo lo que pasó es una desgracia. Pero si intentamos borrarla, sin asumir responsabilidades y sobre todo sin entender que aquello que pasó no puede volver a pasar. Es decir, si yo hubiera realmente... Mire, hay veces que en la política hay dinámicas que a lo mejor a veces uno cabalga sobre ellas, ¿no? Y no es consciente de las implicaciones, de la complejidad de todo aquello, lo que va arrastrando, ¿no? Ese efecto bola de nieve, ¿no? Y a veces nos pasa a todos en la vida, ¿no? De repente las cosas se van complicando y de repente te metes en un lío y dices, ostras, tú, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero si hubiera habido, oye, pues mira, realmente lo que pasó, más allá de que aquí nadie está cuestionando a nadie que defienda democráticamente. Al revés, llevamos 40 años con gobiernos nacionalistas y con gobiernos independentistas ya unos cuantos. Es decir, fíjense si es legal defender la independencia en Cataluña, que, bueno, van a condicionar el gobierno de España. Fíjense si es legal, ¿no? Bueno, pero si uno dice, mira, pues realmente yo creo que lo que pasó nos lleva a todos a la reflexión de decir, así no, ¿no? Sí, no. Y por lo tanto, pues buscamos la medida de gracia, porque en el fondo entendemos que así no, y que es necesario pues resetear la situación, descongestionarla, bajar la presión, volver a la casilla, no de salida, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar no volver a empezar, pero bueno, vamos a volver al espacio de debate político, de discusión política y donde se debe negociar el futuro, ¿no?
que es el espacios democráticos con cumplimiento del marco jurídico. Pues entonces, usted me hubiera preguntado, si esto se hubiera producido, ¿a usted le parecería bien las medidas de gracia? Yo diría, ¿el indulto? Sí. Sí, El, eh? si hubiese una diciendo, no, mire, realmente lo que pasó fue un error terrorífico, eh, nunca volveremos a utilizar esta vía para intentar conseguir nuestros objetivos políticos y vamos a seguir defendiéndolos. Pues fenomenal. Pues si para eso un presidente que yo no lo haría, yo no los daría los indultos. Em acaba de dir que sí. No, no, yo lo que diría es que si alguien los diera, diría, pues vale, ok, me parece bien. Oye, yo, en el fondo se cumple, se cumpliría. Yo no los daría, ¿eh? Pero sí, ¿por qué? Porque yo que entiendo que... És estrany, eh? Diu, No, no, jo no ho faria, però si algú ho fa, no, em ya, sembla bé. perdone, ¿cómo va a ser extraño? No, no es extraño. Yo lo que no lo criticaría como con los adjetivos que usted me estaba diciendo, Ah. porque eso sería una medida de gracia que se ajustaría a cuál es el fin. Porque yo creo que esto, en el fondo, no es así, simplemente van a acumular fuerzas. Y aunque lo dijeran, yo creo que en el fondo no les pareció mal, porque hubo demasiadas advertencias. O sea, hay veces que las cosas pasan tan rápido que uno no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Pero esto no fue, esto fue en cámara lenta, ¿eh? Esto venía desde el 15, bueno, desde el 15, antes del 12, ¿eh? Esto empezó con más, ¿eh? Bueno, no nos dan el pacto fiscal, ahora la independencia, recordaos, en plena crisis financiera, a punto de ser intervenidos, que la gente se olvida un poco del marco, ¿no? Señor Mas se va a Madrid, no, convoco elecciones, ahora nunca, mayoría excepcional para conseguir la independencia porque no nos dan el pacto fiscal, entonces independencia, ya, pasamos la pantalla, que acuérdense, que se pasó la pantalla del pacto fiscal. Y ahora se fue a la independencia en el 12, ¿eh? Pero bueno, la cosa se acelera a partir del 15. Entonces, esto no fue un calentón. Esto fue estaba premeditado, ¿eh? Había un plan. Había libros blancos, hojas de ruta. Se decía hasta el ejército que se iba a tener. Es decir, esto no fue un momento. Entonces, ¿quién hizo eso? Que lo planeó así. Yo no creo en que un acto de contribución, bueno, antes le decía epifánico, ¿no? Que hayan visto de momento la democracia liberal, se haya aparecido ahí, la democracia liberal, y hayan visto lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, entendería, ¿eh? Esa medida de gracia de que hay alguien que considerase, desde la bondad, ¿no? Desde de esa banalización del bien, que hay que hacer eso. Yo no lo criticaría, no lo haría, ¿eh? Pero no es lo mismo. Pero la amnistía es otro nivel. O sea, la amnistía es eso, no es que no pasara, sino que eso que pasó no es un delito. Y eso que pasó sí es un delito en una democracia liberal. Eso en ninguna democracia europea se puede hacer sin que aquellos que lo provocan tengan unas consecuencias penales. Y repito, la amnistía no es amnistiar el delito. Perdón, a los delincuentes. Es decir, que eso no es un delito. Y cuando algo no es un delito, por lo tanto es amnistía, se puede volver a hacer porque eso no es un delito. Yo no sé cuál va a ser cuando presenten la ley, se la presentan, supongo que sí, cuál será el preámbulo, ¿no? Preámbulo, aquello que justifica el por qué se tiene que tomar esta medida. Però jo crec que nos vamos a tener que agarrar perquè vienen curvas. Això ho sabrem demà, presentació, si més no, de la proposta de Sumar de Yolanda Díaz. Veurem com acaben les negociacions amb l'independentisme. Jordi Cañas, eurodiputat de Ciutadans, moltes gràcies per ser avui aquí a Catalunya. Muchas gracias. Saludaré a Puigdemont si me lo cruzo por el Sí, pasillo. home. Es un honor. I a Toni Comín, sisplau. A Toni Comín siempre, hombre. I Albert Rivera, si el veu també. Sí, me hubiera gustado verlo ayer, sí. Una abraçada. Espera. El anava a acomiadar. Me gustaría haber visto a Albert Rivera ayer. Sí, claro. El va trobar a faltar? Per què creu que no ve? Pues no lo sé, pregúntele a él cuando lo vea. Yo me hubiera gustado verlo. Però està decebut, eh? Yo soy muy obediente. Usted me hace una pregunta y yo le contesto. Usted me ha dicho, ¿le hubiera gustado verlo? Sí, me hubiera gustado verlo. Està decebut. No, me hubiera gustado verlo. Es amigo mío, me hubiera gustado verlo ahí. Me hubiera gustado formar parte de una cosa que no era política. Bueno, se defendían cuestiones prepolíticas, ¿no? Que es la igualdad ante la ley y defender el Estado de Derecho. Y por lo tanto, yo creo, mira, cuando uno participa de la política, de un partido político, porque yo creo que todos somos políticos, ¿eh? Todo ciudadano es político. Todos. Pero de repente uno forma parte de un partido político, es decir, un instrumento con el cual quiere, digamos, encauzar su forma de entender la sociedad, ¿no? Pero en el fondo tú defiendes unos principios. Estés o no en un partido político. Hayas estado o no en un partido político. Ayer era una manifestación defendiendo unos principios democráticos. Y entonces yo he hecho en falta aquellos que fueron líderes de esa lucha por principios democráticos. Yo conozco a Albert desde el año 2006. Conozco lo muchísimo que luchó Albert por estos principios. Por lo tanto, usted me pregunta, ¿lo hubiera visto ayer una manifestación defendiendo estos principios? Pues por supuesto. ¿Y Arrimadas? Pues también, me hubiera gustado verla ahí. Sí, claro. Lógico. Te repito, porque es que esto... O sea, yo
yo, aunque hubiera estado en Bruselas, si hubiera podido venir, a ver, yo no sé si han podido venir. Usted me dice, ¿se echó de menos? Pues sí, ¿por qué? Porque sé que ellos son defensores de estas ideas, de estos principios, estén donde estén, con la responsabilidad que tengan ahora, porque se dedicaban a la política por eso. O sea, nosotros nos dedicamos a la política. Yo estuve en el PSC muchos 20 y pico de años militando y me fui cuando firmaron el tripartito, porque dejó de ser mi instrumento político. Y tuve 3 años sin estar en un partido político. Yo siempre he sido político, siempre me ha interesado la cosa pública, pero los partidos son instrumentos. Pero participamos y creamos Ciudadanos para defender estas ideas. O sea, lo que ayer se estaba defendiendo en las calles de Barcelona era lo que movió al nacimiento de Ciudadanos. Nosotros no éramos políticos profesionales, ninguno, Albert no lo era, chico trabajaba en la casa. Nos movió eso para formar un partido político. Por lo tanto, aquellos que han luchado, han sacrificado sus vidas, porque Inés Arrimadas lo pasó muy mal personalmente, aquí, muy mal. Hicieron la vida imposible. Porque aquí estos, los de la convivencia, hacen la vida imposible a aquellos que no comparten con ellos sus ideas. Se m'està animant. No, no me animo. Es que esto, me encanta poder tener... me quedan 8 meses de diputado, por lo tanto, fíjese lo que me gusta tener todavía oportunidades para participar en el debate público, ¿no? Doncs segur que podem parlar més endavant, Jordi No Cañas. sé, pero yo lo que le digo es que me hubiera gustado verlos porque sé que son defensores de estos principios y de estas ideas. Mil gràcies, Jordi Cañas, Gràcies a i usted. fins aviat. Que Hasta vagi bé. pronto.